Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buen día. Estoy grabando esto el día 8 de noviembre y coincidentemente es el cumpleaños de mi mamá. Falleció hace unos años y bueno, a quien le agradezco y agradecí toda la vida por la vida misma, porque con sus esfuerzos, su ánimo, su estímulo, logré terminar una carrera, tuve un trabajo, en fin. Eso que logré ser o hacer es por Maura Sánchez. Y siempre agradecido por ella. Eso es indudable. Y obviamente esta añoranza tiene más añoranza que muchas. Por eso mismo, por la añoranza de Maurita, le decían en la casa. Siempre le dije mamá. Y un nombre raro, no es muy común, Maura. En fin, la tenemos presente constantemente en este día de añoranzas, sobre todo. Pues es lunes entonces y les digo que los lunes es día de añoranzas de electricistas, aunque el programa lo grabé el día 8. Cuando me di cuenta de la fecha, la añoranza se completó. Bueno, cerramos el ciclo de revisar y comentar una tesis de doctorado, a sabiendas que la de maestría, que se publicó como libro en editorial Plaza y Valdés, también tenía muy buena parte de copia. Es probable que podemos decir que no es copia, de acuerdo, pero las tesis o la corriente metodológica que sigue en la metropolitana de Ixtapalapa, quienes coordinan los posgrados, que era Enrique de la Garza Toledo, y de quien hablamos de su tesis, Melgoza Valdivia, implantaron un estilo, una forma, un método de elaborar un capítulo teórico. Por cierto, son más o menos interesantes y bastantes páginas, pero es muy difícil, no encuentra uno la manera en que esas categorías teóricas se traduzcan en una comprensión de lo real. Cuando uno revisa la tesis de Melgoza o las que dirigen, por un lado, de manera paralela, sin tocarse, van sus categorías, sus teorías, sus conceptos, y por otro lado es los hechos, los sucesos, la realidad. En la tesis de Melgoza y en el libro que fue también su tesis de maestría se refleja eso.
Entonces, sí podríamos decir, hay una buena concepción teórica en sí misma interesante, pero sin demostración. Toda la información de la tesis de maestría está basada, les dije ya una vez, en un artículo que yo publiqué en la revista Ixtapalapa, curiosamente, en la revista Ixtapalapa, allá por el año de 1984. Era una ponencia que llevé a un congreso de historia obrera que organizaba la Secretaría del Trabajo. Y los capítulos fuertes de su tesis de doctorado, especialmente el capítulo 5 que trata de elecciones y democracia en el ESME, su esencia, sus datos, su comprobación está basado en un artículo que me publicó La Jornada Laboral, un suplemento que aparecía cada semana sobre asuntos del trabajo. Yo escribo acerca de las elecciones de 1992 ahí, especialmente criticando al secretario general de aquella época. Hice un panorama concreto, diría más histórico concreto, sobre 10 años de elecciones en el ESME, mostrando cómo se crea el poder político en el ESME. Además, 10 años antes había escrito ya precisamente un cuaderno de investigación que se llamó, que se sigue llamando Poder Político en el ESME, la estructura democrática de los electricistas, que abarcaba de 1960 a 1990, 30 años de procesos democráticos y electorales. ¿Qué hace Melgoza? Los usa. De acuerdo, sí me cita, sí cita a Víctor Sánchez. Cita incluso desde la tesis de surgimiento del sindicalismo electricista. Sí cita el cuaderno de poder sindical en el ESME, poder político en el ESME. Sí cita las lecciones de las elecciones publicado en el suplemento La Jornada Laboral, sí lo hace. Pero uno dice, ¿y dónde está su investigación? No hay, no hay. Usa la investigación de un tal Víctor Sánchez, que tiene un rato escribiendo, parece que cosas interesantes sobre la historia del ESME y sobre procesos y momentos históricos sociales concretos. Como en ocasiones se decía en asambleas en la prepa y en la UNAM, concretitas. Asuntos, procesos concretitos. Y, de acuerdo, no me plagio, pero ¿cómo se llama a que toda la investigación histórica concreta es lo investigado, lo publicado y conocido por muchos en la revista Lux y publicado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? En fin, con esto cierro. Brum, ya. Es probable que alguna vez veamos otros trabajos, pero para desgracia de la academia tenemos que aplicar una de las contradicciones fundamentales de un pequeño libro de Mao Zedong, las 5 contradicciones principales, que decía: cuidado con el culto a los libros, no al culto a los libros.
se entiende ahí es no al culto a los libros y no al culto a los dirigentes. Hay que tener pensamiento libre, abierto, crítico para leer, y en este caso, como comentamos con la plática, conferencia o conservatorio, que nunca he entendido por qué le llaman conservatorio si nadie conversa, de la doctora Ana María Carbo acerca del ESME y la huelga de 1916. En fin, los textos tratan de mostrar la historia y la memoria vigente como la conciencia e identidad de los electricistas. Y para mi desgracia, he podido encontrar que no hay una memoria histórica concreta entre trabajadores electricistas del ESME, en ocasiones ni entre dirigentes. Hay fallas, hay contradicciones, hay demasiadas lagunas. Y la tesis de doctorado, tanto de una antropóloga como de Melgoza, intentan decir que la memoria histórica está presente en el... En fin, ya dije que ya se cerró el capítulo y ahora vamos a tratar acerca de un texto, un folleto que me encontré, o un cuaderno, como le quieren llamar, un folleto publicado en el 88, Primer Congreso Nacional, Telefonistas Electricistas, STER-SME, a nivel comités nacionales, representantes y delegados. El sindicalismo y la nación, ponencias y resultados. No, perdón, resoluciones. Ponencias y resoluciones. En la portada aparecen los dos escudos del ESME y de telefonistas, y en la parte de atrás solo el ESME. Es un librito de 36 páginas donde hay dos ponencias, una del Sindicato Mexicano de Electricistas y otra del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Es curioso, no tiene fecha. En ninguna parte aparece una fecha. No indica qué días se realizó. Solo indica un mes y ya. Hay un desplegado al final que se llama El sindicalismo y la nación, y resoluciones del Congreso de Trabajadores Electricistas y Telefonistas. Dice sindicalismo y la nación, resoluciones del primer Congreso, pero al final o al principio no aparece ninguna fecha. Es curioso. Y la única manera que tiene uno de buscarle alguna fecha, una época, es los nombres de los miembros del comité. Y
En el caso de telefonistas, por aquella época yo conocía muy bien a a la secretaria de Relaciones o del Exterior de Telefonistas, y es la única que no aparece. Dice Comité Ejecutivo, nada más les voy a leer 4 nombres. Francisco Hernández Juárez, secretario general. Roberto Elías Luna, secretario del Interior. María Marta Heredia Figueroa, secretario del Trabajo, y Antonio Moreno Cruz, primer secretario de Trabajo. Segundo secretario de Trabajo, Jorge Powell Rioseco. Y no aparece la compañera Alicia. Qué raro. Entonces, pues ninguno de los nombres de más de 20 que aparecen en el comité de telefonistas me da idea de ubicar una temporalidad. No olvidemos que Francisco Hernández Juárez tiene, incluso antes de esta, muchos años en la Secretaría General. Se reelige, se reelige, se reelige. Y todas las veces que se reelige, en el documento oficial que anuncian la reelección, dice por última vez y sin que cause precedente. Y entonces lleva años, desde los 70. En el ESME, como aun cuando existe la reelección, no arrastra tantos años la misma, sí podemos ubicar más o menos la época, y se los dejo de tarea, de memoria. Recuerden quiénes son y espero un comentario que me digan qué año. Con los nombres se ubica. Quizá decir el secretario general en este momento es Jorge Sánchez Gracia, más o menos ubica. Pero los que vienen, incluso por la ubicación que tienen, para decir, por ejemplo, bueno, les digo y recuerdo cómo se va ubicando poco a poco. José Luis Alfonso Zampayo, secretario del Interior, ya ahí ubica más o menos. Uciel Alvarado Romero, claro que ubica. Gastón Sáenz Martínez, todos los demás ubican más o menos, algunos con más precisión, otros, pero en conjunto termina uno por saber exactamente la época de que ya lo dije muy rápido, pero ya les dije un año. Gastón Sáenz Martínez, secretario de Trabajo. Abel Estudillo Rodríguez, secretario de Economía y Estadística. Humberto Enríquez Carrasquedo, secretario de Educación y Propaganda. Enrique Heredia Lozano, tesorero. Salvador Sánchez Ortega, secretario de Actas y Acuerdos. No olviden que con 2 secretarios en especial, además del general, he tenido contacto constante, continuo. He trabajado y hecho oficios, documentos, en su caso en actas, las actas, los resúmenes de actas que se presentan en las asambleas. Sin duda con Salvador Sánchez Ortega trabajé muy a gusto. Antonio Durán Aguirre, secretario del Servicio Médico.
Es muy probable que todo el mundo recuerde a Antonio Durán más como secretario del Exterior que como secretario del Servicio Médico, pero aquí ya aparece. Porfirio Soro Flores, prosecretario de Trabajo. Gonzalo Gloria Vázquez, prosecretario de Divisiones. Miguel Soto, prosecretario de Obra Determinada. Rosendo Flores Flores, prosecretario de Escalafones. Víctor Hugo García Lagunas, prosecretario de Sucursales. Arturo Rodríguez Chavarría, prosecretario de Seguridad e Higiene. Y Armando Paredes Martínez, prosecretario de Jubilados. Estos, insisto, dan ubicación de época de manera clara. Por ejemplo, Armando Paredes acababa de ser secretario del Exterior y pasó a ser jubilado y fue prosecretario de Jubilados. Gustavo Lugo Pérez, procurador. Antonio Reséndiz, juez. Pedro Castillo Medellín, juez. Delfino Barrera, juez. Y en Hacienda, Juan Manuel Rangel García, Rubén Pineda Hurtado y Celso García López. Ubica, de verdad. Es probable que el listado del Comité Ejecutivo de Telefonistas también ubique, pero ahí es donde viene lo concreto. No sabemos la historia, ni siquiera cronológica, en telefonistas, excepto Hernández Juárez. Y les digo, la compañera de relaciones que tenían, Alicia Bárcena, que no aparece en ninguna parte. Hubo siempre un cuadro político excelente en telefonistas, que tampoco aparece y que durante muchos años figuró en la actividad política a nivel del comité. Y tampoco está. Rosario Ortiz, gente muy conocida para mí. De hecho, Rosario Ortiz fue mi alumna y llegó a Telefonistas gracias a una gestión que hice por allá. En fin, leeré unas partes, quizá la presentación y quizá la ponencia del ESME, para que ustedes ubiquen y les va a llamar la atención que no diga nombres de gente de poder político en México, de presidencia o de secretarías de Estado. Presentación. Recuérdense que es el primer Congreso Nacional de Telefonistas y Electricistas. Consecuentes con la política de unidad con el movimiento obrero, que siempre ha caracterizado al Sindicato Mexicano de Electricistas, se planteó la necesidad de renovar el pacto de solidaridad y ayuda mutua realizado con el Sindicato de Telefonistas en el año de 1960. Casi menciona la fecha, pero no lo hace. Este pacto surgió de la necesidad de ambos sindicatos para enfrentar los embates de sus respectivas empresas
en contra de los contratos colectivos, así como de defender a toda costa el derecho de huelga. Sin embargo, por los periodos que había quedado en el olvido, sin embargo, por largos periodos había quedado en el olvido y su acción unificadora casi se nulifica. 1960 dice. Se hizo ese pacto de solidaridad y ayuda mutua. Cuando la nacionalización de la industria eléctrica y cuando se unifica en una empresa Teléfonos de México. Cuando viene la fortaleza del Estado en las empresas y curiosamente la contradicción de que reciben ataques directos a la materia y zona de trabajo como a los contratos colectivos. Y crean este pacto. A Teléfonos de México es cuando le cambian la fecha de contratación. Antes la tenía en mayo, el 1 de mayo, y se la cambian. Antes, la revisión del contrato fortalecía la actividad política, la actividad sindical, la estrecha solidaridad por ser el Día del Trabajo. Y le cambian la fecha a telefonistas. La situación por la que atraviesa nuestro país y en particular la clase obrera y que se caracteriza por un profundo deterioro de los salarios, reducción de los niveles de vida, amenaza del desempleo, así como por el enfrentamiento con una política abiertamente antipopular. Esta es la caracterización del periodo que no nos permite ubicar la fecha. Tal cual parece neoliberalismo, pero es de los inicios, ya con los primeros golpes neoliberales, los primeros pasos o mediados. Recuerden que con la lectura de los nombres del comité era para ubicar. No olviden, Sampaio es el secretario del Interior. A Sampaio lo conocí cuando era subsecretario general en la división de Necaxa. Y fui a realizar entrevistas y a investigar los archivos de la división. Y Andrés Calvo Nava estaba en actas y acuerdos y en realidad con quien tuve contacto, trabajé y me facilitó materiales y archivos fue Andrés Calvo Nava, secretario de actas y acuerdos. Sampaio no puedo opinar, mejor no opino. Bien, nos hizo pensar este contexto de la nueva política que está narrando esta presentación, nos hizo pensar que era el momento de hacer surgir nuevamente el pacto mediante la celebración del primer Congreso de Trabajadores Electricistas y Telefonistas. En este acto se analizaría la problemática nacional con la intención de que nuestras organizaciones pudieran expresarse en torno
a esa problemática, poniendo de manifiesto nuestro camino, nuestros genuinos intereses de clase. No se quería renovar el pacto de solidaridad con la participación únicamente del Comité Central, de nuestro sindicato y del Comité Ejecutivo Nacional de Telefonistas. Por el contrario, se buscó la participación de los niveles medios de dirección de ambas organizaciones. Las ponencias ahí presentadas fueron sometidas a discusión y aprobación de asambleas de delegados seccionales y en el caso de telefonistas. La solución final se elaboró con base en las dos ponencias y recoge las principales ideas y proposiciones de ambas. Estos son los materiales que integran este folleto. El día 13 de agosto, con la presencia de nuestra comisión de trabajo y de los delegados seccionales de telefonistas, se desarrollaron los trabajos, a los que asistieron invitados de organizaciones que militan tanto en el Congreso del Trabajo como en el movimiento independiente. El esfuerzo que ahora hace el Sindicato Mexicano de Electricistas por poner al alcance de los miembros de nuestras organizaciones este folleto se justifica plenamente, pues las resoluciones y los acuerdos que de este Congreso surgieron son importantes en la medida en que tienen implicaciones prácticas y pueden servir como guía para la acción en futuras luchas. Y aparecen dos fotografías del secretario general Jorge Sánchez García y del secretario del Exterior Uciel Alvarado. No sé si se ven bien. Uciel Alvarado Romero. Insisto, estos nombres o estas fotografías se ubican. Ni siquiera en la pared se ve el nombre o la fecha del Congreso. Vamos a leer la ponencia de el ESME y después leeremos las resoluciones. Ponencia presentada por el Sindicato Mexicano de Electricistas. No indica algún nombre, algún responsable. Puede ser el secretario general, puede ser Uciel Alvarado. Los años presentes se caracterizan por un signo común, la crisis financiera. Con la intención de enfrentarla, el gobierno instrumentó una estrategia, pero el fenómeno, lejos de resolverse, se agravó.
Mucho y de distintas maneras se ha hablado de esta estrategia. Se critica o se defiende, pero la clase obrera y la mayoría de la población solo conocen y han resentido los efectos perjudiciales sobre su vida. Basta solo comparar los objetivos planteados y los resultados obtenidos hasta la fecha. Por mencionar algunos, señalamos que se ofreció disminuir el endeudamiento y sin embargo es evidente que ha crecido. Se aseguró el crecimiento de la planta productiva y el empleo, y sin embargo se ha visto el cierre de multitud de empresas importantes y el aumento desmedido del desempleo. Se garantizó que se combatiría y disminuiría la inflación. Y sin embargo, nos acercamos a la inflación descontrolada, entre paréntesis, hiperinflación. Se garantizó que se combatiría y disminuiría, pero hubo hiperinflación, que acentúa esta hiperinflación y provoca la miseria de grandes capas de la población. Paradójicamente, ha sido el propio Estado uno de los motores fundamentales de este proceso de inflación, de descontrol, de crisis. Al que él presta aún por encima de las expectativas inflacionarias con el propósito de allegarse recursos monetarios tanto para el pago de la deuda como para alimentar la especulación financiera que alienta el retorno de capitales. Con este mismo fin se han venido sumando las tasas impositivas a los trabajadores y los impuestos indirectos al público consumidor. El IVA especialmente es de lo que se habla, pero no se dice. En contraparte, vemos una etapa absolutamente minoritaria, una capa absolutamente minoritaria que se ha enriquecido constantemente al amparo de una serie de medidas proteccionistas que les otorga la citada estrategia. Es probable que efectivamente el año sea el inicio o la continuación del neoliberalismo
a la llegada de Carlos Salinas de Gortari. Pero insisto, de no ser por quienes están en el comité central, no podemos ubicar fecha concreta, excepto el mes que se dijo, agosto, que es cuando se realiza este primer Congreso Telefonistas Electricistas. Lo que en realidad sucede, dice el documento, la ponencia del ESME, es que se encuentran enfrentadas dos concepciones sobre el rumbo y destino del país. Una que pretende integrar a la nación al mercado capitalista mundial, aumentando con ello la dependencia y la subordinación de México a los centros de poder imperialistas. Otra, la que defendemos los trabajadores, que plantea que el aparato productivo debe orientarse por encima de cualquier cosa a satisfacer las necesidades fundamentales de la gran mayoría de la población, asegurando pleno empleo, salario remunerador, vivienda digna, educación, salud y recreación. Aquí ya deberían haber puesto primero los pobres. Frente al proyecto integrador del capitalismo mundial, bienestar de la mayoría de la población. Primero los pobres, pero no lo dice. Los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, que elaboramos en una empresa paraestatal de servicio, no solo hemos luchado a lo largo de nuestra historia por reivindicaciones económicas, laborales y sociales, sino que debido a nuestra condición proletaria, nos hemos vinculado a las luchas de las grandes mayorías por mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Podemos mencionar algunos ejemplos. Y aquí viene la memoria histórica. Y aquí viene lo que Melgoza dice que existe. Pero veamos si una comprensión del proceso histórico, de la identidad en una trayectoria o de esa cultura política, dice la tesis doctoral, que existe. En 1916, ante una situación inflacionaria semejante a la actual, en pleno proceso revolucionario, encabezamos la lucha por el pago en oro de los salarios para garantizar el valor del ingreso de la clase obrera y campesina. Pues en esta época no están luchando por el salario en oro. No están luchando porque no se pague la deuda. Pero bueno, aquí dice que es el ejemplo. En 1935, ante un embate reaccionario que amenazaban las posiciones de avanzada del gobierno cardenista y el derecho de huelga mismo, el Sindicato Mexicano de Electricistas convocó a otras organizaciones a la formación del Comité de Defensa Proletaria, que protegiera el programa revolucionario. O sea, en 1916 se luchó contra la inflación.
1935 se luchó contra la reacción en el Comité de Defensa Proletaria. En 1936 nos lanzamos a la huelga contra las empresas imperialistas que entonces, como siempre, se oponían a los auténticos intereses nacionales, logrando un contrato colectivo ejemplar. La larga lucha contra estas empresas extranjeras alimentó nuestro sentimiento antiimperialista que desembocó en la nacionalización de la industria eléctrica. Se luchó contra una sola empresa y por un solo contrato colectivo. Pero bueno, 3 fechas. Parece que en el ESME solo existen 3 fechas. Está bien si eso es cultura política. No hay detalles, no hay posicionamiento, no hay aclaración. Por ejemplo, se luchó contra la Fuerza Revolucionaria de Carranza y abiertamente faltó luchar a favor de Villa y de Zapata. En fin, aún tenemos presente la solidaridad registrada por la base de nuestro sindicato hacia los miembros del STER. En la manifestación del 1 de mayo de 1975, en los últimos años, el ESME ha seguido prestando solidaridad a toda la clase obrera y el pueblo ha sido testigo de la decisión tomada por nuestros compañeros de no cobrar a los usuarios el impuesto al valor agregado, por considerar que es injusto. El IVA es injusto y no lo cobramos. Finalmente, en el reciente movimiento de huelga hecho por los trabajadores, el sindicato, este reciente movimiento de huelga, el sindicato planteó las demandas con las cuales el pueblo de México presentó: suspensión al pago de la deuda externa para destinar recursos en favor de la recuperación de los salarios, así como de un cambio en la política económica. Se refiere a la huelga del 87. Aquí dice que se luchó por la huelga. Quien dirige al ESME, cuando está este folleto, criticó la huelga muy duramente. Dijo que fue una huelga con luz, por ejemplo. Y toda su corriente política criticó a la del entonces secretario general. Pero aquí se les olvidó, a menos que esta ponencia no la hubiera leído antes el secretario general y sea la ponencia de Uciel Alvarado. Pero el secretario en este momento combatió la postura del entonces secretario general y la huelga misma. Aquí dice que no. Uno se pregunta,
pensando en los trabajos de la añoranza reciente que hemos revisado, si estos 4 asuntos que no están del todo claros significan la identidad de los trabajadores y si significan la concreción de la memoria histórica en el ESME que está presente en la trayectoria de lucha o de existencia del sindicato. Yo veo que son fechas, no procesos. Y este párrafo, estos 4 elementos de datos que hemos mencionado, efectivamente podrían consolidar una memoria aparente y está ahí. Pero están mencionados en esta primer ponencia del ESME al primer Congreso Nacional Telefonistas Electricistas. En la siguiente foto tampoco hay fecha y Mateo Huarte Segura está tomando la palabra. Y pues, por más que tratamos de ubicar la fecha concreta y los personajes importantes, solo por las fotos checamos algunos. Partiendo, continúa la ponencia, partiendo de estos antecedentes y ante la situación actual, el ESME está comprometido con las causas populares y por lo tanto en la defensa de un proyecto que enfrente la crisis salvaguardando los intereses de las mayorías. Uno de los puntos que el gobierno considera fundamentales y que ha colocado en el camino y en el centro de la discusión es el de la modernización de la estructura productiva, sin diferenciar el tipo de empresas privadas, extranjeras o paraestatales. Modernización en la producción. De este debate y análisis va a venir en el caso del ESME la creación en el contrato colectivo de 2 comisiones mixtas para tratar el tema. El de la comisión mixta de financiamiento y el de la comisión mixta de productividad. Aquí sí se va a reflejar en el contrato colectivo y las comisiones van a trabajar incesantemente y con claridad y profundidad el tema del financiamiento para la empresa y el tema de la productividad en general y particular en la compañía de luz. Para quienes diseñaron, continúa la ponencia, el actual plan de gobierno, la falta de solidaridad de nuestro aparato productivo es la causa de la mayoría de los males que aquejan a la economía. Ellos se entienden como modernidad, comillas, el conjunto de transformaciones sectoriales dirigidas a aumentar la productividad, la competitividad interna e internacional y la
rentabilidad de las producciones nacionales mediante la incorporación, innovación y adaptación de nuevas tecnologías. Todo ello supone el desarrollo de nuevos esquemas de organización de la producción que puedan incluir funciones, ajustes y el nacimiento de nuevas empresas, buscando siempre modernizar y minimizar el costo social para el país. Continúan las comillas. Dentro de este enfoque, las ramas maduras o tradicionales son las que principalmente tenderán a establecer planos de racionalización, modernización y reestructuración industrial con la finalidad de integrarse a muchos modos de producción modernos semejantes a los internacionalizaciones, modernización y productividad, innovación tecnológica y cambios en la forma de organización, actualización en la organización productiva. Este es el punto, dicen. Y aquí está el eje. Y en efecto, las propuestas sindicales de estas dos organizaciones dieron pertinencia para la modernización y innovación, con un punto central que la innovación tecnológica y el cambio en la organización de las empresas no significara despido de trabajadores, ni un solo despido. Si querían, ni un nuevo contrato, ni un nuevo ingreso del trabajo, pero tampoco ni un despido. Todo mundo se adaptaría a las nuevas condiciones. Dice el documento, lo que no se manifiesta abiertamente es quienes saldrán beneficiados principalmente con esta modernidad. ¿Cómo se hará y a costa de quiénes? Normalmente cuando se habla de productividad y modernización, se piensa o se ha aplicado el despido de secciones de departamento. Dice, sin embargo, quienes la han empezado a instrumentar han dejado ver cómo podrían responderse las anteriores interrogantes. Se busca ser competitivo no para satisfacer las necesidades históricas insatisfechas de la población, sino se trata de ser competitivo para exportar y obtener divisas para el pago de la deuda externa y el sostén de la especulación financiera. Este es el inicio de la ponencia, este es el primer Congreso Nacional, 1988, donde el ESME y el STERM se dedican a puntualizar y a proponer cómo enfrentar los procesos de modernización, reestructuración industrial y aumento de la productividad. Supieron responder los dos sindicatos. Y aquí todavía no aparece, pero con base en el Pacto de Solidaridad y Ayuda Mutua de 1960, realizan este primer congreso con delegados por parte de telefonistas y con representantes departamentales por parte
del ESME, con 2 ponencias centrales. Una por parte de telefonistas y otra por parte del ESME. Del todo plantean lo general y como se nos ha acabado el tiempo, veremos la próxima semana si en lo concreto son suficientemente explícitos. Bien, se nos acabó el tiempo y nos vemos el próximo lunes para continuar las añoranzas de electricistas. Nos vemos, hasta la próxima y recuerden que estamos en la segunda semana de noviembre.